Antes de nada, es imprescindible dejar claro que este experimento no tiene ningún fin de ocio, entretenimiento, fiesta o ni obviamente lúdico festivo. Este experimento está hecho con el fin de seguir explorando los márgenes, de seguir intentando andar el camino del alto rendimiento y de seguir explorando, seguir investigando, descubriendo y probando, testeando, ver dónde hay puntos de mejora incremental. Si estoy despierto, estoy intentando mejorar. Incluso si estoy durmiendo, creo que también estoy intentando mejorar. Ese es el fin de este experimento, como el de todos los que hago. Mejorar, encontrar ventanas de eficiencia, en este caso percepción, flow, que es fluidez, es ese momento donde tu mente, tu alma, tu cuerpo, todo se unifican y entras en un estado de conexión en el que casi entras en trance y tu mejor yo en todos los sentidos sale a la luz. Es una búsqueda, por ello no digo que lo haya encontrado. Es un experimento en búsqueda de inputs que puedan ayudarnos a trabajar, sentir, viajar, vivir, pensar, hacer mejor. Este es el fin de este experimento. Ninguno otro más. Nada de fiesta, nada de juerga, nada de mostrar nada para que otros piensen que esto es algo de entretenimiento. Absolutamente no. Absolutamente no. No podría decir que es científico porque no soy científico y no soy un investigador ni soy un doctorado, pero si pudiera decir que se puede acercar lo más posible a lo científico, eso es lo que diría. Y ahora podemos hacer la intro al experimento. Este es el primer día de un experimento que llevo muchísimo tiempo intentando realizar. Muchísimo tiempo detrás de él. Casi un año, un poco más de un año. El experimento de la microdosis de LSD. ¿En qué consiste este experimento? Como su nombre lo indica, en realizar una microdosis al día de LSD, en mi caso, durante 40 días. Para ello he necesitado LSD, es decir, psicodélico, lo que conoces como psicodélico. La diferencia es que al tomar una cantidad tan pequeña, tan minúscula, no influye en tu alteración de la realidad, sino en un estado de enfoque, en un estado de creatividad, en un estado de flow, en un estado de percepción, en un estado de gracia, de claridad. O al menos eso es lo que sugieren muchos de los emprendedores en Silicon Valley, Steve Jobs y otros grandes genios no solo de la música, sino no solo del emprendimiento, sino de música, del arte, de otros sectores. Bueno, pues este es el primer día. Este es el día 1 del experimento, 40 días tomando una microdosis de LSD. Y esto que veis aquí ha sido mi kit de hoy. Hoy mi labor ha consistido en tomar estas pequeñas herramientas y cortar el LSD que veis aquí en trocitos minúsculos. Y uno de esos pequeños es uno de los trozos que he tomado. Y ahora te cuento en este pequeño vídeo el resumen. ¿Qué he sentido en este primer día? Bueno, pues en este primer día las sensaciones he notado algo. He notado como un nivel superior al que estoy acostumbrado. He notado unas sensaciones diferentes. Justo lo he tomado cuando ha venido mi familia, antes de irnos a comer. Yo estoy aquí ahora en Valencia, he venido 3 días antes de marcharme a Ibiza, de Ibiza marcho a Alicante, de Alicante a Madrid, he terminado varios viajes, y lo he tomado antes de irme a comer. Y me he notado igual hasta que he llegado aquí y me he sentado a trabajar. He notado un nivel superior, he notado como que
el cuerpo, o sea, como que todo se alzaba, algo, esa era mi sensación. Y me he puesto a trabajar tarea tras tarea. ¿He notado algún gran enfoque o algo? Diría que no, pero sí que me he notado como dar un... Esto que notas que consigues un nivel superior en un videojuego, pues he notado algo así, no sé, en un videojuego porque no he jugado, pero esas son las primeras sensaciones de mi primer día en un poco más de un minuto. Así que mañana, día 2 del experimento. Día 2 del experimento LSD microdosis. Día 2 experimentando con LSD, con microdosis y más enfoque, más la cabeza me va a 1000 por hora. Si ya normalmente te va a... me va a 100, ahora me va a 1000 por hora y mucho más despierto. Noto una fluidez de pensamiento mucho más larga, mucho más grande y mayor enfoque. Nunca me había sentido tan enfocado cuando hago una tarea o cuando hago algo. Noto como una especie de fluir, de flow. Así que este es el segundo día del experimento microdosis del LSD y seguiré informando. Día 3 del experimento microdosis del LSD. La verdad que me siento más despierto, me siento más enfocado y la verdad que el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo más rápido y de forma más obsesiva y enfocada que nunca antes en la historia, ni siquiera cuando hice el experimento de 20 días de ayuno. Ahora mismo en Madrid, día 3, y bueno, sigo, la verdad que tampoco la diferencia, no notas nada de viaje psicodélico, tampoco notas nada de alucinaciones, ni notas ningún subidón, solo el primer día noté como una subida, como esto que te ves en un nivel diferente, quizá a lo mejor porque la dosis del primer día fue más elevada y eso es lo que noté. A día de hoy lo noto normal, lo estoy tomando en muchas ocasiones por la mañana en ayunos y cuando estoy haciendo a días de ayuno como estos 2 días también en ayuno. Así que, bueno, microdosis día 3, perdón. Lo único que noto que como voy estos días a 100.000 por hora, pero a 100.000 por hora, sí que noto todavía mi mente todavía más despierta y me cuesta dormir al final de la noche un poco solo, no una barbaridad. Así que, bueno, seguimos con el experimento 40 días de microdosis de LSD. Este es el experimento LSD microdosis día 4. Día 4 noto bueno, noto más fluidez mental, pero noto que estoy muy despistado. De hecho, me doy cuenta de que olvido cosas, me doy cuenta de que no me acuerdo de reuniones, me doy cuenta de que no llego a los lugares que creía haber llegado. Me noto un poco despistado, lo cual no desorientado, sino me encuentro con mucha fluidez, me encuentro con mucho sentido de la orientación, me encuentro muy enfocado, pero encuentro que ese enfoque me hace olvidar las cosas que hay a mi alrededor, horarios, me hace olvidar trabajo, me hace olvidar citas, me hace olvidar días, incluso me hace olvidar la edad que tengo porque estaba convencido que tenía 36 años y no 35. No sé si eso es debido al cuarto día de microdosis de LSD, pero eso es lo que estoy sintiendo ahora y no había sentido en estos días anteriores, ni antes de empezar el experimento, ni antes de empezar el experimento, ni mucho antes de empezar el experimento. Así que estas son unas de las conclusiones del experimento microdosis de LSD día 4. Soy Isra García y seguimos. Día 5 del experimento microdosis de LSD. Tomada en ayunas, una micro parte de lo que es un tab, una tableta, que es aproximadamente esto. Y sigo notando sensaciones de más enfoque, de mayor creatividad, de mayor fluidez mental, de concentración
Y hasta el momento eso es todo, no noto una gran diferencia a raíz, tal y como decía que el primer día noté un, un boom, nada de alucinaciones, nada de psicodelia, nada de caleidoscopio, pero sí noté mi cuerpo, sí me notaba interiormente como más conectado, más conectado. Eso fue el primer día, quizá a lo mejor porque la dosis del primer día era más grande, más fuerte, pero estos días estoy notando una estabilidad, pues me noto realmente tranquilo, me noto apaciguado, me noto que no quiero muchas interacciones, lo que tengo es mayor foco a lo que estoy haciendo en el momento, y ya sea trabajar, ya sea estar hablando con alguien, me cuesta más desconectar del momento, lo cual es una gran noticia. Eso es lo que estoy notando a día de hoy, día 5 del experimento microdosis de LSD. Esa es la conclusión y las reflexiones de hoy. Así que seguimos, vamos a por el día número 6. Día 7 del experimento microdosis de LSD. Llego a este día 7 con más perspicacia, me noto más fluidez mental. Si bien es cierto que algunas cosas se me olvidan, si bien es cierto que me noto normal, pero debo admitir y debo reconocer que me encuentro más consciente, que me encuentro más calmado, a pesar de que podría ser al contrario, que me encuentro más en el sitio, como en el sitio es, sé en el momento en el que estoy, cuando estoy en una conversación, cuando estoy trabajando, cuando estoy con gente, cuando estoy a solas, y me noto realmente mucho más sosegado, y no encuentro esa incomodidad o esa batalla interior que normalmente tenemos en nuestra mente, pues no aparece tanto. Y si aparece, la tengo más controlada que de costumbre. Así que estas son las sensaciones de mi 7º día de microdosis de LSD. Seguiré informando y seguiré, como cada día, contando en vídeo estas impresiones que siento de tomar esa pequeña microdosis, que es al final uno de esos tabs, uno de esos cartoncitos cortados en 10 trozos, y uno cada día. Hoy lo he tomado a las 10 de la mañana antes de salir a correr en ayunas. Esas son las reflexiones del 7º día de la microdosis, del experimento microdosis de LSD. Sigo enfocado y sigo consciente, y la verdad que no noto mucho más allá de todo lo que he explicado ahora mismo, pero sí que noto lo que acabo de explicar. Soy Isra García y ese es el experimento microdosis LSD, 7º día, 1 de la mañana, acabando el día, sábado, en Parla, en Madrid. Seguimos. Día 8 del experimento microdosis de LSD. 8 días tomando una pequeña microdosis de LSD, casi llegando a lo que es un tab, casi lo que es llegando a lo que se llama un cartón, que es una gota completa de LSD, que son 10, porque lo he dividido en 10 microtrozos. Complicado el ejercicio de dividirlo en 10 microtrozos, con un bisturí y con unas pinzas, cortando exactamente los 10 trozos en el mismo tamaño y en la misma proporción. Y bueno, ahora mismo moviéndome de Madrid a Valencia, camino a casa durante unas horas antes de salir a México, y donde también voy a llevar mis microdosis. De aquí será microdosis para México, microdosis para la Toscana y probablemente microdosis para quedarme en Italia, que creo que es lo que haré ahora en el viaje alrededor del mundo. ¿Qué me veo? Completamente enfocado. Eso es lo que sí que estoy dándome cuenta, que estoy 100% enfocado. ¿Qué veo que como ventaja negativa? Creo lo que me olvido de las cosas, lo que
no sé si tiene que ver 100% con el efecto de la microdosis, pero justamente estoy tan enfocado en las cosas que tengo en mi mente que me olvido de todo lo que hay a mi alrededor. Justamente hoy entraba por la estación de tren, he madrugado desde Parla, porque estaba en un bautizo, de Parla a Madrid, para llegar a las 9:11, porque tenía el tren a las 9:45, y justo cuando he llegado me he convencido a mí mismo de que el tren era como a las 11, y me he sentado, he abierto el ordenador, he empezado a trabajar, y cuando me he dado cuenta, he mirado, eran las 10:20, y he dicho, pero si yo creo que llegaba a las 11:20 a Valencia. Y en efecto, he perdido el tren. Afortunadamente podía hacer cambios y viajaba en preferente, así que no he tenido problema para cambiarlo, y había unas 10:30, o sea que he tenido encajador dentro de lo malo, realmente bien. Así que estas son las sensaciones que noto ahora. El enfoque es máximo. La capacidad de crear ideas y de desarrollar proyectos he anotado entre el primer día que empecé y el día de hoy he desarrollado 16 campañas y he creado 5 ideas de proyecto, y 2 de ellas de negocio. Desde que empecé, la mente me fluye más, no tienes tanto problema ni te paras a pensar qué estás pensando, simplemente piensas, racionalizas y plasmas. Eso es, a día de hoy, día 8, los resultados del experimento microdosis de LSD. Seguimos. Día 9 de experimento microdosis de LSD. Llevo 9 días experimentando con pequeñas microdosis de LSD para ver qué efecto tiene tanto en mi trabajo como en mi día a día. Bueno, hoy, pensando ahora en el avión, estoy camino a México para una conferencia de blockchain. Me di cuenta de lo mucho que te aparta de divagar, de estar ausente. Creo que lo escribía antes en las reflexiones diarias. No ha habido momento en el que, ahora que ya llevo 9 días y que puedo darme cuenta un poco de lo que estoy viviendo, no ha habido momento en mi vida que haya estado tan enfocado y tan atento como estos 9 días. Es cierto que lo que estoy notando hoy, día 9, es que el efecto va increciendo. Es decir, cada día me siento más atento. La palabra exacta sería atento, porque me recuerdo mejor las canciones que he escuchado, la gente con la que he hablado, los gestos que hacían cuando hablaba con ellos, el color de sus ojos, los artículos que he leído, los posts que he escrito, las conversaciones que he tenido, el trabajo que he hecho, las tareas que he hecho, aquello pendiente que me queda por hacer. Es fascinante la capacidad de atención que he desarrollado en estos 9 días. Eso no lo tenía, porque a pesar de que trato de ser consciente, trabajo mindfulness, medito, hago mis técnicas de alto rendimiento en la parte más de consciencia, nunca he estado tan enfocado y tan atento como decía. Una de las cosas que más me llama la atención es meditando. No es que desconecte mi mente, no, aquí seamos honestos y claros, sino que lo que logro es estar presente, atento en el sitio y darme cuenta de todos los pensamientos que pasan por mi mente. Nunca desde 2013 a día de hoy había conseguido estar tan presente cuando meditaba como ahora. Y esto hace que se me estén olvidando cosas como... O sea, estoy tan enfocado en lo que estoy viviendo ahora que lo que he hecho hace un rato y lo que voy a hacer luego se me olvidan. No estoy el otro día perdí un tren, ayer... hoy estaba hablando con mi tía antes de pillar el avión hacia Madrid y le he dicho, te llamo en un momento, y estaba hablando como media hora y no he hablado con ella. Esto me ha pasado con 2 o 3 llamadas después. Yo creo que tiene una parte muy positiva, que es la parte de la alta atención, es decir, y eso te permite desarrollar lo máximo en el momento en el que estás. En el día de hoy, en el avión,
no sé cuántas horas llevaremos, pero creo que, no sé si 5 o 6, en 5 o 6 horas, hasta uno de los asistentes de vuelo me ha dicho: oye, deja de trabajar, esto no me había pasado en la vida. Desde que me he sentado hasta hace 2 horas que me he puesto a ver una película, he estado 6 horas sin levantar la vista del ordenador y he acabado todo el trabajo que tenía para ayer. Bueno, el de ayer que no acabé, el de hoy y el de mañana. Esto no me había pasado a día de hoy en la vida. Lo mejor de todo es que me quedan todavía 31 días más de microdosis de LSD. Los resultados de los siguientes días no lo sé ni me importan. Lo que me importa es lo que estoy contándote hoy, aquí en el vuelo camino a México y luego a Puebla. Esto es el día 9 de microdosis de LSD y soy Isra García. Día 11. No. Día 10 de microdosis de LSD. No tengo voz. Y no es del LSD, es del aire acondicionado, del contraste de frío y calor que hay aquí en Puebla. Y ahora mismo me voy a dormir. Son las 1:30. Después de no sé cuántas horas, pero me levanté a las 6 menos 20 y desde entonces no he parado ni un solo segundo. No he parado tanto que se me ha olvidado hacer un vídeo daily en el evento, se me ha olvidado publicar en las redes sociales, se me ha olvidado grabar el vídeo del experimento de los 200 días de rechazo, que ha acabado el experimento de los 200 días hace un par de días. Se me ha olvidado incluso hacer el vídeo sobre las conclusiones diarias de la microdosis, que es este vídeo. Estoy tan metido en lo que estoy haciendo en el momento, en el presente, que me estoy olvidando de todo lo demás. Y me noto pleno, me noto bien, me noto tranquilo, me noto alegre. Y sí, ahora sí, me noto un poco cansado, pero es normal después de todo el tute de todo el día sin parar. Me noto que me aporta ese grado de enfoque que no obtenía antes. Y eso es lo que me llevo de momento, de otro día más del experimento de microdosis del LSD. Día 12 de microdosis de LSD. Día 12 de enfoque. Día 12 de vivir hiper despierto. Día 12 de darme cuenta de todo lo que sucede a mi alrededor. Día 12 de estar disfrutando de las cosas. Y te aseguro que no he hecho una sobredosis de LSD. Sigo tomando una microdosis. Un momento. A ver. Mira. Sigo tomando. ¿Tú ves? Sigo tomando pequeñas microdosis. Y aquí en el avión y todo en Estados Unidos. Y está guay. Y no lo notas, pero la suma de tantos días me está dando cuenta de que me estoy dando cuenta de todas las cosas que veo, cosas que antes, ni me daba cuenta. Y sobre todo, el trabajo que hago lo hago mucho más enfocado. Algo que probablemente estoy repitiendo todos los días, pero es lo que siento. Y quiero hacer un vídeo todos los días para no entrar en efecto placebo y no acabar diciendo, pues el overall era que estaba enfocado. Bueno, pues es lo que estoy viviendo todos los días. Y ahora a una nueva ciudad. Y mañana el día 13 de microdosis LSD. Y mientras tanto, que fluya. Día 13 del experimento microdosis de LSD. Día 13 desde la Toscana. Lamporecchio es donde estamos, donde estoy ahora. Ayer noté esa fluidez, porque este vídeo lo estoy grabando día después, no el mismo día. Ayer noté esa fluidez, esa conexión conmigo mismo que estoy notando todos los días. Lo que sí noto es cada día un incremento, es cada día más conectado, cada día más enfocado, cada día con la mente más fluida, más creativo. Me noto más despierto. Esa es la palabra clave, me noto más despierto cada día.
Ayer Aitor me lo decía, dice, tío, te noto con una agilidad mental brutal, más que nunca. Y Álvaro igual me decía, tío, te noto súper enfocado, estás pendiente de todo, no te pierdes ni una. Y claro, ahora al tener a mis amigos cerca, mis amigos y parte de mi equipo y colegas, pues te das cuenta de estas reflexiones que antes no tenías tan en cuenta, o bueno, no reflexiones, sino pequeños matices de cómo te ven otros, porque tú te puedes analizar a ti mismo, pero los demás te ven de forma externa. Y esas son las sensaciones del día 13 de microdosis de LSD. Continuamos. Soy Isra García. Día 14 del experimento microdosis de LSD. LSD microdosing, como dicen los americanos. Hoy lo he tomado a las 12:30 aquí en la Toscana y esta microdosis es uno de esos trozos, podríamos decirlo, uno de esos microtrozos que parte es un poco más grande que el otro. El efecto para mí ha sido normal, no he notado nada como en los 13 días restantes, pero sí bien en un momento en el que, porque la técnica es dejarlo en la lengua y cuando lleva una hora bajarlo debajo del paladar para que así absorba más. Ayer me contaron que hay gente que los mete en el ojo para que vaya directamente en el cerebro. Eso es una animalada, Entonces, aquí, y luego lo he vuelto aquí porque estaba caminando camino a la piscina que está por allá al fondo y justamente estaba hablando con Aitor y al hablar se me ha caído y se ha caído en el césped y es como buscar una aguja en un pajar. Y ya a partir de ahí he decidido no tomar otro aunque se me había caído, porque llevaba alrededor de 2 o 3 horas. El efecto, Aitor me lo decía, dice, tío, te veo mucho más despierto, mucho más enfocado, estás mucho más presente. Y cuando estabas trabajando te estábamos hablando y ni siquiera has hecho lo típico que haces después, que es, perdona, ¿qué decías? O ¿qué? No, ni nos has contestado, como si no hubiéramos estado hablando durante 15 minutos que hemos estado diciéndote cosas. Y pues, evidentemente yo estaba un poco más lejos, no han venido y me han tocado, me han dicho sino que estaban hablando y habían cosas que normalmente cuando estamos hablando y hablan de tu nombre o hablan de ti, nada, absolutamente, en otro mundo. Y eso es las sensaciones del día de hoy, el día 14 del experimento microdosis de LSD. Este es el día 15 del experimento microdosis de LSD. Y yo soy Isra García. Y wow, ya 15 días de microdosis de LSD. Ya con más de un tap y medio consumido de los 4 que tengo, de los 40 días. Y mis sensaciones a día de hoy, pues me noto muy fresco, me noto muy activo mentalmente, me noto más activo mentalmente que de costumbre. Y me noto, como vuelvo a decir en cada vídeo, cada día más enfocado. De hecho, no me da miedo, me flipa, pero me enfoco tanto que que me evado de absolutamente todo lo que pasa a mi alrededor. Hoy no me enteraba que me estaban hablando directamente a la cara. Estaba absorto en mis pensamientos, absorto en la estrategia para el nuevo cliente, absorto en el nuevo post que iba a escribir, absorto en las nuevas ideas de los podcasts que tenía, absorto y totalmente desconectado de este mundo. La meditación de hoy ha sido suave, pero luego he tomado la microdosis y he meditado aquí dentro, que he estado en el Hammam, en un wellness center. Y la meditación que he tenido en la sauna, me he ido. Estaba en otro lugar. Estaba dentro de mí, tan dentro de mí, que desconectado. Así que, bueno, seguiré experimentando, seguiré probando. El efecto placebo, sin duda alguna, no lo es, porque cada día siento sensaciones nuevas y cada día sé evaluar mi cuerpo y cómo reacciona y cómo está. Experimento día 15 de microdosis de LSD. Vamos a ello, seguimos. Y día 17 de microdosis de LSD. Día 17 días
tomando LSD en microdosis, no en grandes dosis que causan un efecto mucho más poderoso y psicodélico, diría. No, digo, seguro. Bueno, pues hoy es un día que ha pasado sin pena ni gloria, no he notado mucho, no quiero hacer efecto placebo, ni quiero darle a esto más protagonismo del que merece, por ejemplo en este día 17, en el cual no he notado grandes avances, no he notado nada que sea digno de remarcar, pero a veces forma parte del experimento, de esta prueba por ver ese boost, esa potenciación en creatividad, en enfoque, en agilidad mental, en reflejos que estaba experimentando en estos 16 días, o bueno, estos 15 días anteriores, porque el día 16 también ha ido un poco decayendo. Así que este es el día 17 de microdosis de LSD. Soy Israel. Este es el día 18 de microdosis de experimento LSD. Es decir, 18 días tomando una microdosis de LSD. ¿Cuáles las sensaciones ahora mismo? Pues la verdad que estos días el efecto ha ido bajando. Ahora no siento, bueno, estoy en Florencia, ahora no siento mucho enfoque, no tanto como los primeros 13-14 días, y ahora mismo no siento nada que pueda remarcar diferente a lo que he contado en los días anteriores. Si bien no noto tanto enfoque como los días anteriores. Supongo que llegará un momento en el que tu cuerpo pues, se irá acostumbrando al efecto y no lo notará tanto. Esperemos a ver qué sucede en los próximos días. Experimento de microdosis de LSD, Isra García, y seguimos. Experimento microdosis de LSD, día 19. Hoy en Bolonia, y notando algo de lo que no me había dado cuenta hasta justamente hoy. Y es lo siguiente, y es probablemente a día de hoy el hallazgo o el efecto más remarcable que puedo notar en el experimento. Cuando estoy con el teléfono, cuando estoy con el ordenador, o cuando estoy trabajando o enviando un email con el teléfono, o cuando decía el teléfono es llamar, me he dado cuenta de que estoy mucho más consciente de lo que hay a mi alrededor, al mismo tiempo que estoy trabajando con mi ordenador, como decía, con el smartphone o llamando por teléfono. Es decir, estaba en el tren de Florencia a Bolonia y me estaba dando cuenta de todo lo que estaba a mi alrededor, que estaba haciendo una persona, pero al mismo tiempo, o sea, que estaba viendo en el paisaje a medida que pasaba el tren, que solo eran los pequeños detalles, pero unos detalles muy concretos, y al mismo tiempo no veía que perdía el foco en lo que estaba haciendo en el ordenador. Lo mismo me ha sucedido en Florencia con las llamadas, cuando subía hacia el mirador de Michelangelo para ver toda la ciudad. Estaba hablando por teléfono, pero estaba enfocado en lo que estaba viendo y estaba enfocado en la llamada. No sé si llamarlo un multitask ultra enfocado, pero me estoy dando cuenta, ahora estoy prestando atención durante todo este día también a llamadas, al trabajo, y me estoy dando cuenta de que sigo despierto, estoy enfocado en la tarea que estoy haciendo, pero también puedo estar enfocado en lo que sucedía a mi alrededor. Me estaba hablando una persona y estaba respondiéndole mientras sabía exactamente lo que estaba haciendo al momento de enviar un email del plan de marca personal para unos clientes en 2 proyectos que estamos trabajando. O sea, me he quedado sorprendido. A día de hoy, y de largo, es el mayor hallazgo o el mayor descubrimiento de estos 19 días de microdosis de LSD. Y la verdad que estoy muy contento, porque imagínate lo que es poder estar haciendo 2 cosas con un gran nivel de enfoque y con un alto nivel de percepción, porque al final es darte cuenta de lo que sucede a tu alrededor, pero con mucha nitidez, con mucha certeza, con mucha exactitud. Eso es.
El viaje continúa. Experimento microdosis de LSD, día 19. Soy Isra García. Experimento microdosis de LSD número 20. Aquí en Padova. Sensaciones. Sensaciones durante todo el día. Pues como me contaba mi amigo Julian, me notaba en un estado mucho más despierto, mucho más consciente, mucho más pudiendo fluir, mucho más pudiendo conectar, mucho más... fue más su percepción que la mía. Yo lo que he notado en estos ya... noté la bajada que comentaba en el día 15 y a partir del día 18 empecé a notar una subida en cuanto a enfoque, en cuanto a percepción, en cuanto a fluir. Es como estar en un estado de flow permanente, que todo está conectado, todo. Tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tu espíritu. Es como llegar a un nuevo pico del alto rendimiento, en algo que estoy obsesionado, que es el equilibrio entre las 4 dimensiones del ser humano: emocional, física, espiritual e intelectual. Ahora, a la hora de trabajar, pues he reducido, desde que he empezado el experimento a día de hoy, he reducido en 3 horas mi jornada de trabajo, que antes era ya elevada en estos últimos meses, que estaba entre 10 y 12 horas por todo lo que estoy llevando hacia adelante en los proyectos, al mismo tiempo que voy viajando por el mundo. Pero por el tema de CryptoSolar, CryptoBeats, 4 o 5 consultorías que llevamos, todos los proyectos de Teatro Marbella, Dreamers, todos los proyectos con Lacasitos, todos los proyectos con, Lacasitos Mentolín, proyectos con Blue Waves, proyectos con organizaciones no gubernamentales, el Extended Program, el programa de excelencia, acabar el último libro, post todos los días, podcast una vez a la semana, vídeos todos los días, preparar conferencias, preparar programas, preparar proyectos, Guateque Madrid, ahora Guateque Ibiza y un sinfín más de proyectos. He reducido 3 horas al día porque cuando entro a trabajar no me distraigo, voy directamente a todo lo que tengo que hacer. Y ojo, porque yo tengo restricciones y sistemas para evitar distraerme, pero ahora voy directamente a lo que importa, o lo hago de manera igual que antes, pero mucho más enfocado. Es decir, voy al grano del trabajo y lo resuelvo más rápido y diría con más eficiencia y con mejor resultado. A día de hoy estos son los resultados del día 20 de microdosis del LSD. Soy Isra García y seguimos. Y experimento microdosis de LSD día 21. Hoy he tomado la primera microdosis, y he dicho primera porque hoy ha sido el día en el que he tomado 2, ya que tomé la primera y por alguna razón, sin darme cuenta, se cayó o desapareció, a lo mejor me la tragué. Entonces, como lo había hecho demasiado pronto o recientemente, porque la otra vez que se me cayó llevaba como 1 hora con la microdosis en la boca, pues tomé la segunda. Resultados y experiencia, nada especial, nada digno de resaltar. Estado de flow, sigo muy conectado, sigo trabajando muy enfocado, sigo con... estoy apuntando el número de ideas que produzco cada día diferentes, y ayer, por ejemplo, tuve 5 nuevas ideas, desde para Burning Man, como un regalo de Burning Man en el camp donde voy, hasta 2 ideas de negocio y luego 2 ideas de hábitos y de trabajo personal en alto rendimiento. El día anterior tuve 8 ideas, el día anterior tuve 10 ideas, pero no 10 ideas de tengo una idea, sino ideas de idea más materialización, idea más plasmar idea más materialización más accionabilidad de la propia idea. Y bueno, hoy llevo 5 ideas y vamos a ver mañana. Este es el experimento de microdosis de LSD, día 21, en Padova, en Italia, y con las sensaciones de seguir explorando y experimentando
y con las ganas y con las sensaciones de enfoque y de claridad. Claridad es lo que más siento ahora mismo, en estos días. Ya voy por el día 22, tuve el pico, bueno, tuve la bajada, tuve un pico, ahora se ha normalizado y veo mucha claridad, tengo las cosas muy claras a la hora de decidir, de trabajar, de actuar y bueno, lo que vaya saliendo. Y estos vídeos cortos con las sensaciones que voy sintiendo al instante y al momento y durante el día, pues también me van sirviendo como análisis y también como progreso en este experimento. Seguimos. Y finiquitando el día número 23 del experimento microdosis de LSD. Hoy, toma 23. La verdad que hoy he notado una explosión de intensidad mental fuera de lo normal. He notado mi cabeza ultra agitada. Me he notado súper activo de mente. Tanto que no he podido, el día de ayer casi no pude pegar ojo. No sé si es debido a la microdosis, no sé si es debido a la triple microdosis que tomé ayer, pero la actividad mental hoy me ha ido a 100.000. De hecho, me ha sido imposible parar de escribir, de trabajar, de hablar, de ver vídeos y de mantener ocupada mi mente durante todo el día. Y espero ahora poder dormir para mañana seguir viviendo, haciendo mi vida normal y con el día 24 del experimento microdosis de LSD. Microdosis de LSD, día 24, aquí, recién llegado a Venecia. La mente mucho más calmada que el día anterior, pero también lo que me he dado cuenta es que me encuentro mucho más enfocado, me encuentro mucho más tranquilo, me encuentro en un estado mucho más creativo, soy capaz de trabajar de forma más intensa, sin distracciones durante mucho más tiempo, me encuentro normal, no veo ningún cambio en el día ya 24 y sobre todo lo que noto es calma, tranquilidad y me noto, y lo que estoy viendo en el trabajo o en las interacciones normales es que me fijo mucho más en las cosas, me doy mucho más cuenta de las cosas. Cuando estoy haciendo algo me desentiendo de todo lo demás. Es como hablaba, el estado de flow, de fluir, el estado de enfoque. Y eso es lo que cada día noto que se mantiene y que perdura y que en algunos días hay picos. No sé si tendrá que ver con que algunos trozos de la microdosis tengan más ácido, que es al final el LSD, o menos. Supongo que tiene que tener una correlación con ese hecho. Y estas son las conclusiones a breves y grandes rasgos del día 24 de la microdosis de LSD, experimento. Seguimos. Día 25 de microdosis de LSD. Hoy recién he llegado a Roma. ¿Qué noto? Ahora me noto mucho más despierto, me noto mucho más consciente, me noto mucho más en acción y me noto fluyendo, me noto que todo está conectado, me noto que todo lo que hago tiene, o sea, me noto mucho más sensible, más sensibilidad, más sutileza, más detalle en las cosas, más percepción, más enfoque, más darme cuenta de las cosas, más ver más allá de lo que ves normalmente. Noto un estado de fluidez, de flow, como llaman los americanos, bastante serio. Y hoy notaba cosquillos en los brazos, en las piernas, los colores cambiaban, sin llegar a flipar. Y a lo mejor es porque la microdosis que he tomado tenía mucho más ácido que otras. Y noto que puedo quedarme mirando las cosas, a las personas durante tiempo. Y esos son uno de los resultados y de las conclusiones de este día 25 de la microdosis de LSD. Voy contando un poco lo que siento durante el día para recopilarlo todo y poderlo ver en perspectiva. Soy Isra García y este es el día 25 microdosis de LSD. Día 26 de microdosis de LSD y en Roma, callejeando por Roma.
y notando cómo este ha sido uno de los días con más flow, con más foco de todos los que he tenido hasta el día de hoy. He notado la concentración y la ultraproductividad a unos niveles que nunca antes había enfrentado. Ha sido sensacional porque me estoy dando cuenta de que estoy en un estado de concentración, de enfoque y de fluidez que a día de hoy no había experimentado nunca antes en mi vida, ni siquiera en mis mejores momentos personales, profesionales, y esto me hace sentirme cómodo y sentirme conectado, y desde luego para mí marca un nuevo precedente en el experimento de estos 40 días de microdosis de LSD. Me olvido de las cosas que tengo delante de mí, que tengo alrededor, estoy tan enfocado en todo lo que tengo delante que presto cero atención a todo lo que hay a mi alrededor. El trabajo lo he hecho en 4 horas, una jornada de 9 horas, porque he tenido cero distracción y cero cosa que me haya apartado a un lado o me haya hecho centrarme en cosas diferentes o algo que no tenía planificado. El resultado, fenomenal. Esto para mí ha excedido las expectativas. Seguimos. Y día 27 de microdosis de LSD. Ya en Valencia, llegando a casa y experimentando pues básicamente las mismas sensaciones que estoy viviendo en estos últimos días. Enfoque, flow, al final enfoque y flow. Me noto más despierto, me noto más activo, me noto más proactivo, y sobre todo que reacciono mucho más fácil a los estímulos, tengo mucha más percepción. Y me noto igual, nunca he notado ninguna alucinación ni nada fuera de lo normal. Así que no hay mucho más que añadir en este día 27. Seguimos. Día 28 de microdosis de LSD. Día 28 del experimento, 40 días tomando una microdosis de LSD por día. En Valencia, mis sensaciones de hoy han sido misma superpercepción, estado de gracia, estado de flow, sentir como todo está alineado, tu concentración, tu imaginación, tu creatividad, tu enfoque, tu percepción, tus sentidos. Es como entrar en una nueva dimensión de la consciencia. Cada día se ha repetido. Hoy igual, mismo sentimiento, mismas sensaciones, mismos resultados y nada nuevo en respecto a los últimos días. Hasta el mismo día de hoy. Lo que noto es que no hay diferencia entre lo que vivo y lo que percibo y lo que es la realidad. Me refiero a que no hay ninguna alteración psicodélica, y psicotrópica del estado mental, de la percepción mental por la microdosis de LSD. Hasta aquí es lo que puedo contar, porque es lo que he sentido al día de hoy. Y seguimos. Día 29 del experimento, 40 días tomando una microdosis de LSD. Hoy en viaje de Alcoy, ella en Alcoy y en una boda. La gente me preguntaba, de hecho cuando he llegado hoy a Alcoy, cuando llegué ayer a Alcoy, mi hermano me contaba que, tío, toda la gente me está preguntando si es verdad que estás tomándote un tripi al día. Realmente no me estoy tomando un tripi al día, estoy tomándome un micro tripi al día durante, ahora mismo 29 días. En la boda, cuando he ido a la boda con todos mis amigos de toda la vida, también, ¿es verdad que estás tomándote un tripi? No, amigos, no me estoy tomando un tripi, me estoy tomando un micro tripi, un micro LSD al día. Entonces, no tengo ni
sí, tengo ni una décima parte de la sensación de tomar un LSD. Y he tomado LSD, he tomado enteros, he tomado gotas de LSD para sentir el efecto del LSD, no como entretenimiento, no como droga, sino como terapia, no terapia tampoco, sino como exploración, descubrimiento, experimento, ver qué sucede. Así ha sido, sobre todo en los últimos años. Bueno, hablando con mis amigos decía que me encuentro normal, me encuentro bien, nunca ninguno de ellos ha notado una diferencia. De hecho, muchos de ellos no lo sabían y me han dicho, tío, te hemos visto como siempre. Sí es cierto que te vemos mucho más despierto que de costumbre y eso ya es bastante. Sí te hemos visto mucho más atento, sí te hemos visto mucho más como atento a todo lo que sucedía y con un cuidado y un detalle muy minucioso. Eso ha sido lo que he vivido en el día 29 de la microdosis de LSD. La gente te pregunta, la gente te... También una de las cosas que suceden mucho y sobre todo hoy que he respondido mensajes en redes sociales, lo hago normalmente los domingos, pero hoy lo he hecho sábado porque tenía un tiempo extra, así mañana puedo utilizarlo para otra cosa. Mucha gente me pregunta cuándo publicaré los resultados del experimento, dónde los publicaré, cómo los publicaré. Pues bueno, voy a publicar a través de isragarcia.es en mi blog un informe detallado de los 40 días cuando esté, y además publicaré un podcast y además grabaré un vídeo con toda la experiencia, resultados, conclusiones, impresiones y aprendizajes. Y bueno, hasta aquí el día 29 de la microdosis de LSD. Seguimos con el experimento. Día 30 de microdosis de LSD. Los últimos 10 días. Aquí en Valencia, día tranquilo, domingo, descansando, sin muchos ajetreos, con la percepción de siempre, con el enfoque de siempre. Noto no mucha diferencia en estos días. Estos días noto una consistencia y una regularidad en lo que llevo notando estos días. Así que no tengo muchos más insights, cosas remarcables o cosas notorias o sobresalientes que decir sobre el experimento a día de hoy. Seguimos. Experimento 40 días de microdosis de LSD. Experimento microdosis de LSD día 31. Ya quedan 9 días para finalizar el experimento. A día de hoy lunes, aquí en Valencia, todavía es el primer día que todavía no he tomado la microdosis y son las 9:30 de la noche, así que lo voy a tomar ahora mismo. Sin haberlo tomado, ya habiendo pasado más de un día sin haberlo tomado, noto los mismos efectos, enfoque, percepción. Sí que es cierto que hoy he notado mucha más calma y serenidad al hablar, al escribir, al trabajar, al hacer deporte, mucha menos actividad mental, mucha más pausa. Sí, quizá pueda ser porque el efecto de la microdosis de un día a otro no ha bajado y he notado como, no un bajón de energía ni mucho menos, porque la energía no noto que me haya influido, pero me he notado como más situado, como más en el sitio, como mucho más pausado, como mucho más sereno, mucho más en paz no sería la palabra adecuada. Y esos son los resultados y las cosas destacadas del experimento en el día de hoy. Seguimos a por los 40 días. Experimento de microdosis de LSD. Día 32 de microdosis de LSD. Hoy me he dado cuenta de algo que no había vivido hasta ahora. Y es... Pasa una moto. Y es algo que no había vivido hasta ahora. Y es, dando una conferencia en un taller, el estado de flow, el estado de conexión, el estado de gracia, de divinidad, el estado de flow, de fluir que tenía en la conferencia, el estado de trabajo, de concentración,
de imaginación, de reacción, de perspicacia, sí, un estado de gracia, porque estaba totalmente conectado y no pensé en nada, absolutamente nada, durante 3 horas, más que en lo que estaba haciendo. Estaba como endemoniado, completamente metido en el taller que estaba dando sobre marketing y marketing digital. Nunca había sentido una sensación así mientras había dado una conferencia o un taller. Creo, en parte, que tiene que ver con la microdosis de LSD que llevo tomando desde hace 32 días y que además noto, y me daba cuenta ayer me daba cuenta hoy cuando pedaleaba con la bici, que reacciono con un mejor humor a las cosas. Río solo cuando veo cosas cotidianas que antes no sonreía. Me doy cuenta que reacciono de una forma más pausada y mucho más tranquila. Me doy cuenta de que me tomo las cosas mucho más a la ligera y menos personales. Me doy cuenta que dejo pasar las cosas, que no le presto demasiada atención si no la tienen. Es como estar en un estado un poco más zen de lo normal. Estas son mis impresiones del día 32 de microdosis de LSD. Día 33 de microdosis de LSD. Un día en el que he estado más calmado de lo normal, un día que tampoco ha sido muy agitado y un día en el que no he notado mucha diferencia entre lo que he ido sintiendo estos días como tónica general, así que no puedo aportar realmente nada que no sea más que efecto placebo. Y habiendo desconectado, y habiendo desconectado, sí que es verdad que noto como cuando pasa el tiempo, me noto más calma, me noto como con mucha más serenidad. Noto que cuando hablo o cuando estoy con alguien me quedo como más ensimismado, tanto en la persona como en lo que hay a mi alrededor, como en lo que yo pienso. Y cuando estoy conmigo mismo, muchas veces que me quedo pensando y perdido, con la mirada perdida. Esas son las sensaciones del día 33 de microdosis del LSD. Día 34 del experimento microdosis de LSD. Llevo 34 días tomando una microdosis de LSD. Hay días que hay bajones y hay días que hay subidas. Como norma general me mantengo. El enfoque, la percepción, el estado de fluidez. Pero hay días en los que las diferencias todavía son más sutiles. Hay días como el de hoy en el que todo lo que hay a mi alrededor, y ahora mismo que estaba corriendo por aquí por Valencia, hay días en los que está todo conectado. Es como estar conectado con absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor. Te das cuenta de todo, de sentir tu cuerpo, de cada pisada, del viento que pasa por tu lado, por todo tú mismo, por los pájaros, la gente, cada gesto. O sea, es como estar conectado con todo y al mismo tiempo te va creando ideas. Estoy corriendo y corriendo se me han ocurrido al menos 15 ideas entre alto rendimiento, ultraproductividad, para mi blog, para mi videoblog, para mis posts, para Guateque, para IG. O sea, en estos 34 días almaceno al menos más de 300 ideas, pero no solo las ideas, sino que he podido llevar a la práctica y a cabo cosas que tenía paradas y que no avanzaba por procrastinación. He tenido la determinación y la perspicacia de seguir adelante con ideas o con proyectos o con cosas que tenía paradas y no ponía en marcha. Esas son las sensaciones al día 34 de la microdosis del LSD. Seguimos y quedan 6 días. Experimento microdosis de LSD, día 35. Camino a Barcelona y luego a Atenas. Quedan 5 días para acabar el experimento. 40 días tomando una microdosis de LSD. Nunca lo hubiera imaginado. Llevaba tiempo queriendo hacer este experimento y no sabía qué iba a experimentar, no sabía qué iba a pasar, no sabía
si me iba a gustar, no sabía si realmente iba a reaccionar, si iba a servir, si iba a notar algo, si realmente funcionaba. Al día 35 puedo decir que todo lo que he probado hasta el día de hoy, que ha sido lo mismo, una microdosis de LSD durante 35 días, en ayunas, más tarde, por la noche, básicamente casi todos los días en ayunas, ha funcionado porque yo nunca he notado un enfoque tan grande, nunca he notado una capacidad de concentración tan grande, nunca me he notado en un estado de flow en el 80% del día y nunca he notado una super percepción como la que estoy notando. Estos 40 días, bueno, estos 35 ahora mismo, me noto me noto sutilmente mejorado en esas áreas que acabo de describir. Y creo que eso es un avance. A nivel de trabajo, a nivel de respuesta, a nivel de reacción, a nivel de resultados, a nivel de ultraproductividad, a nivel de alto rendimiento, en todas las áreas he mejorado. He mejorado en mis entrenamientos porque los he disfrutado más, he mejorado en el trabajo porque lo he disfrutado más, porque he estado más enfocado, porque he conseguido hacer más en menos tiempo con mejor resultado, y en general en mi vida, y así como he disfrutado de conversaciones y de momentos con personas y solo, como antes no hubiera disfrutado. De momento, esto es lo que puedo decirte en el día de hoy. Hoy, un día como cualquier otro dentro de estos 35, y sigo sumando. Este es el experimento de 35 días, por ahora, de microdosis de LSD. Día 35. Eso allí, la Acrópolis. Día 35. ¡Guau! Día 35 de microdosis de LSD. 35... No, ¿qué cojones 35? Día 36, a falta de 4 días de acabar el experimento de microdosis de LSD. Definitivamente te das cuenta como una microdosis al día durante 10 días es suficiente como para ganar un enfoque y una percepción por encima de lo habitual. Y además, cuando llevas 20 días te das cuenta de que empiezas a entrar en un estadio de flow, de fluidez. Y cuando llevas 30 días, te das cuenta como tu mente ya reacciona mucho más rápido, conceptualiza mucho más rápido, asocia mucho más rápido y es capaz de concentrarse en otras cosas al mismo tiempo que estás trabajando en otra cosa diferente. Y puedes tener muchas más cosas a la vez en la cabeza sin acabar tan frustrado o estresado como habitualmente. Hoy he tomado la microdosis, estoy aquí en Atenas, en Grecia, y bueno, pues siento ligereza, siento la misma sensación que llevo sintiendo durante todos estos días. Y me pregunto qué hubiera pasado si realmente hubiera hecho la microdosis, cada 5 días, cada 3, 4, 5 días, quizá hubiera sido un efecto diferente, pero decidí hacerlo todos los días. Ahora los próximos... Estoy mirando, esto es como un restaurante. Los próximos días, el próximo experimento que posiblemente haga una microdosis de psilocibina, que es la sustancia de los hongos, de las setas, creo que lo haré cada 2-3 días. Es bellísimo Atenas, solo tengo que mencionarlo. Así que bueno, continuamos. Mañana día 37. Me noto, la verdad, que mejor que nunca. No creería que iba a decir esto con tanta seguridad, pero sí. Noto que te da como un plus mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Más emocional y mental. Es sin duda alguna un gran aliado para el alto rendimiento. Un gran hack. Este experimento. Seguimos. Ok, día 37 de microdosis de LSD. Bueno, hoy no ha sido una microdosis, hoy ha sido una macrodosis de LSD aquí en Mykonos, acabando el día después de esta macrodosis que, bueno, pues poco más que decir, ha sido una macrodosis de LSD.
ha sido intenso, la percepción, el enfoque, el flow y todo lo demás se ha ido a tomar por culo y poco más que añadir. Ya está, no hay más. Ha sido macrodosis, no microdosis. Y cuando me he dado cuenta estaba en un sitio sin camiseta, sin... ¿Qué puedo decir? Hoy no ha valido para nada el experimento, pero cada día cuenta. Seguimos. Bueno, día 38 del experimento microdosis de LSD. 38 días tomando una microdosis de LSD. Creo, y por lo que estoy viendo a día de hoy, ya a las 6 de la tarde, autobús desde Hornos hacia la ciudad, el centro de Mykonos, aquí en Grecia. Creo que no voy a tener una gran... hoy no sé si notaré algo, porque no estoy notando nada debido a la gran macrodosis de ayer de psilocibina, que es un poco el compuesto del cual están hechos los hongos alucinógenos, lo que tomé con un chocolate y tuve una experiencia de macrodosis bastante intensa. Supongo que todavía sintiendo los efectos. Hoy iba a hacer día de ayuno, pero no he notado mi cuerpo suficientemente preparado para hacer ayuno, así que empezaré con los 3 días de ayuno mañana. Microdosis de LSD día 38. Sí, puedo decirte que el día de ayer fue bastante potente, incluso la dosis fue tan alta que no me permitía hablar y pensar al mismo tiempo. De hecho, y además hacerlo en inglés, porque todos los amigos con los que estoy aquí en Mykonos son de Africa Burn, de Castlebourne en Escocia, son todos de Inglaterra, de Estados Unidos, así que pues bueno, tampoco podía compartir mucho con ellos. Y cuando hablaba o pensaba o hablaba 2 cosas a la vez, no podía hacer. Sin embargo, pues claro, te ves a ti mismo en un momento presente realmente intenso, y luego estaba más en posición de escuchar y apreciar y deleitarme con otras personas que hacerlo por mí mismo. Y al final eso también me da un aprendizaje, ¿no? Que es el no estar tomando este tipo de sustancias para de fiesta, sino lo hago más como una especie de hack de alto rendimiento, como aprendizaje para detectar esas áreas en mi consciente y en mi subconsciente que necesitan trabajar, esas señales que casi no escuchamos todos los días, pero que con la psilocibina de psilocibin, que es la psilocibina de los hongos, notas mucho más, porque al final te conecta con tu esencia y te hace mucho más. Si la microdosis te hace súper perceptivo, la macrodosis te hace ultra perceptivo. Y bueno, esto también me ha abierto las puertas a un nuevo experimento que haré mucho más adelante, que será hacer la microdosis, pero en lugar de LSD sino con la psilocibina, y ver qué es lo que siento, ¿no? Y bueno, pues nada, seguimos, día 38 de microdosis de LSD, sigo en flow, sigo enfocado, veo que no me dejo llevar tanto por la negatividad, por la corriente, por las cosas que no aportan, y estoy más conectado y súper despierto en cada momento. Así que nada, seguimos. Experimento 40 días de microdosis de LSD, día 39, a falta de un solo día para acabar, recuperando las sensaciones después de la macrodosis y volviendo al flow, volviendo a la energía. Me noto despierto, mi mente procesa y conceptualiza mucho más rápido, y es lo que he notado en todas las ideas, todos los proyectos, cuando escribo, cuando leo, cuando hablo en público, cuando hablo con la gente, cuando converso. Noto la mente está mucho más despierta. Es algo que he ido notando en todos estos días. Hoy lo noto mucho más, quizá por la bajada de la macrodosis y subida de la microdosis, y estando en plenas facultades mentales. Me doy cuenta de que la capacidad para conceptualizar ideas es mucho más ágil, y leo de forma más rápida, se me queda mucho más lo que leo, porque tengo problemas tengo THD cuando era pequeño, y
me cuesta mucho concentrarme en las cosas. Cuando leo me cuesta una infinidad quedarme con algo, y ahora de los libros que estoy leyendo es cuando más estoy reteniendo información. Incluso a la hora de leer algo y luego escribirlo, que es lo que hago con los libros para poder extraer todo el jugo, recuerdo frases enteras, antes recordaba solo palabras al escribirlas. Estas son lo que he ido notando, lo que noto hoy y un poco lo que suma a los 38 días restantes. Así que vamos a acabar el día y a por el último día del experimento de microdosis de LSD, el día 40. Y llegamos al último día. Y creo que no podía ser en un sitio más emblemático. El estadio antiguo de Nemea. Mucho antes de la época dorada de Grecia. Y estoy en el día 40 de microdosis de LSD, el último día, después de haber llegado a estar estos 40 días tomando una microdosis de LSD. Y justo ahora hablaba con mi editora, María, de Planeta, sobre el nuevo libro que voy a publicar, no el que voy a publicar ahora en 2018, sino el próximo en 2019, que justo he aprovechado estos días para escribir, y me comentaba que si había notado algo, y que sí que había notado en la fluidez, en cómo me expresaba, en los comentarios, en la escritura, al mismo que he experimentado en la conceptualización de ideas, en las campañas, en el lanzamiento de proyectos, en parar otros proyectos, en decisión, en determinación, en claridad mental, en trabajo, en predisposición, en aportación, en absolutamente todo lo que he hecho. He notado ese estado de superpercepción del cual hablaba al principio, y ese estado sublime de flow, de fluidez, de estar tanto tu mente como tu cuerpo, como tus emociones y tu espíritu alineado en algo que sutilmente, sin ser demasiado potente, te daba esa ligereza, esa divinidad, esa gracia, y eso para mí ha sido lo más notorio y lo más sobresaliente de todo el experimento. Esa capacidad también de superpercepción, como decía, de alineamiento con todo, de todo estaba bien, era como multiplicar los efectos de todo lo que estabas haciendo. Sinceramente, para mí no ha podido salir mejor, y creo que definitivamente funciona. No funciona como la salvación de algo, como algo que haces y te solventa el día, ni te ayuda a mejorar. Yo creo que previamente debe haber un trabajo, que previamente debe haber una preparación, que previamente tienes que ya vivir despierto, que previamente tienes que fijarte mucho en esos pequeños detalles, que mentalmente debes estar, diría, situado, emocionalmente también, físicamente es la que menos, y espiritualmente también. Yo creo que estando en un estado de alto rendimiento, y esto es como mi conclusión final, estando en un estado de rendimiento óptimo te ayuda a alcanzar un rendimiento todavía más óptimo, es decir, el alto rendimiento. Estando y trabajando en alto rendimiento, todo se maximiza y se multiplica, y entonces es cuando ves los efectos de esas microdosis de LSD, ¿no? Tanto en ultraproductividad, en productividad, tanto en decisión, en toma de decisiones, tanto en capacidad de percepción, de enfoque, de fluidez, como he dicho antes. Eso es lo que creo que hace, bajo la experiencia de estos 40 días de microdosis de LSD, el tomar una microdosis de LSD durante estos 40 días. Pasas por diferentes etapas, vives cosas diferentes, pero al final te queda la sensación de justamente lo que decía, ¿no? Esos 3 puntos más a un nivel superior. Soy Isra García y esto es
el experimento microdosis de LSD el último día para concluir, y grabaré un vídeo más a los 5 días de haber finalizado el experimento para medir qué ha sucedido después, y publicaré todo esto en un informe donde estará analizado por escrito cada uno de los días, los vídeos de cada uno de los días, y además todas mis conclusiones y todo lo que haya sentido, porque esto lo grabaré como 5 o 6 días más tarde. Y seguiré con nuevos experimentos, obviamente, porque esa es la mejor forma de explorar los márgenes y de alcanzar esas fronteras que en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera que están ahí.